Johann Caspar Schmidt, más conocido como Max Stirner, fue un filósofo alemán cuya obra principal es El único y su propiedad. En este libro expone una filosofía del egoísmo. Dice: el hombre pretende ser lo universal, pero si hay alguna cosa realmente universal, es el yo y su egoísmo, porque cada uno es un egoísta y hace de sí el centro de todo. Es común que cada persona siempre busque ser el centro de atención y prefiera hablar y ser visto y escuchado antes que escuchar o prestar atención a otro. Sentenció Lao Tse que todas las personas viven en su egocentrismo, buscan las luces y se entregan a la vanidad. Esto es lo normal, que cada cual hable de sí mismo, de lo que cree, de sus intereses, y se olvide del resto de la gente, o que los ponga después de ellos, afirma. No busquen en la abnegación una libertad que los despoja de ustedes mismos, sino búsquense a sí mismos, háganse egoístas y que cada uno de ustedes se convierta en un yo omnipotente. Más claramente, conózcanse a ustedes mismos. No reconozcan más que lo que son realmente y abandonen sus esfuerzos hipócritas, esa manía insensata de ser otra cosa de lo que son. Se refiere a aquellos sabios que han condenado el egoísmo o han sugerido no dejarse llevar por el ego ni por motivos egoístas. Stirner, al contrario, recomienda no huir de lo que uno es por naturaleza, un ser egoísta que solo actúa según su propio interés, como dijo Hobbes, quien postuló que todos los hombres son egoístas por naturaleza, pero pueden salir de ese estado natural, o sea, pueden salir en sociedad mediante el contrato social, con el cual uno tendría que anteponer el bien común. Pero esto en realidad no sucede, ya que uno tiene que someterse a los intereses de los poderosos y no al bien de todos. Dijo Nietzsche: ya se trate de ser servil ante los dioses y los puntapiés divinos, o ante los hombres y las estúpidas opiniones de los hombres. El egoísmo bienaventurado escupe al rostro a todos los servilismos. Este otro filósofo alemán también apelaba a la naturalidad del egoísmo y a que uno tiene que aceptar su egoísmo sin cuestionarlo. Así dice en Más allá del bien y del mal. ¿Pero qué es el egoísmo?, el filósofo alemán pregunta. Entonces, ¿qué entiendes por egoísta? Un hombre que en lugar de vivir para una idea, es decir, para alguna cosa espiritual, y sacrificar a esta idea su interés personal, sirve al contrario a este último. Aprovecharse de un privilegio a costa del resto de la sociedad es pasar por egoísmo contra la idea de igualdad. Ejercer el poder es violar como egoísta la idea de libertad. Stirner es claro: el egoísta actúa según su interés personal, que resulta ser material, ya que antepone su propio bienestar y comodidad a los demás. Ideales como la justicia o la libertad son dejados de lado e ignorados a causa del propio egoísmo, afirma. Ese es el motivo de tu desprecio por el egoísta, porque él subordina lo espiritual a lo personal, y solo piensa en sí mismo, cuando preferirías verle actuar por el amor de una idea. Lo que los distingue es que mientras tú pones por encima de todo a tu espíritu, él pone por encima de todo a sí mismo. Hay que distinguir aquí el propio interés de uno mismo de lo que es el espíritu. Deseos y ambiciones los tiene cualquiera y el egoísta actúa precisamente movido por esos intereses. El espíritu es más profundo e involucra ideas y conciencia. Dice: no es para ti para quien vives, sino para tu espíritu y para lo que es del espíritu, es decir, para las ideas. El espíritu trasciende al individuo, tiempo y espacio, e implica ideas y conciencia que no se basan en meros deseos sensuales, temporales o individuales, sino en ideales universales, eternos. Por eso advierte que el que vive para una gran idea, para una buena causa, para una doctrina, un sistema, una misión sublime, no debe dejarse rozar por ninguna codicia terrestre, debe despojarse de todo interés egoísta. He aquí la razón por la cual muchos sabios y filósofos desde la antigüedad han desaconsejado el egoísmo, aunque nunca directamente, sino a menudo sutilmente. Por ejemplo, Aristóteles dijo que se critica a los que se aman a sí mismos más que a nadie, y se les llama egoístas, como si fuera algo vergonzoso. Pero seguidamente agrega que el hombre de baja condición actúa siempre por amor a sí mismo, y en mayor grado cuanto peor es, y así se le acusa de que no hace nada ajeno a su propio interés. O sea, está diciendo que el egoísmo es lógico, pero que entregarse a él, o vivir guiado por el egoísmo, puede convertir a uno en lo peor de sí mismo, ahogando el espíritu, dejándose llevar por deseos y apetitos. Dice: egoísmo, en el sentido cristiano de la palabra, significa algo así como interés exclusivo por lo que es útil al hombre carnal. ¿Pero esta cualidad del hombre carnal es acaso mi única propiedad?
¿Me pertenezco cuando estoy entregado a la sensualidad? ¿Obedezco a mí mismo, a mi propia decisión, cuando obedezco a la carne, a mis sentidos? El autor es claro, quien vive para satisfacer sus placeres sensuales y ambiciones materiales que tienen que ver con los sentidos, evidentemente no es dueño de sí mismo, sino que está sometido a un poder ajeno, que justamente lo controla mediante esos placeres. Dice, yo no soy verdaderamente mío, sino cuando estoy sometido a mi propio poder, y no al de los sentidos, o por otra parte al de cualquiera que no sea yo, Dios, los hombres, la autoridad, la ley, el Estado, la Iglesia. Lo que persigue mi egoísmo es lo que me es útil a mí, al autónomo, el autócrata. Es decir, el egoísmo que propugna Stirner no se somete a nada ni a nadie, ni siquiera a uno mismo, o sea, a los propios apetitos. Es un egoísmo único, de el único, que no depende de nadie. Y así se trata de algo superior, de emular algo divino o ser como un dios, lo cual para un hombre siempre será imposible. Sin embargo, se puede ser muy poderoso, tanto así que se tenga el poder de decidir el destino del mundo, o sea, de todos. Y así este mundo es gobernado por ciertos amos que han logrado eso, no de ahora, sino desde hace siglos. Indica, yo al menos aprendo de los egoístas, y en vez de continuar sirviendo con desinterés a esos grandes egoístas, seré yo mismo el egoísta. Dios y la humanidad no basaron su causa sobre nada más que ellos mismos. Yo basaré entonces mi causa sobre mí. Soy todo para mí, soy el único. Aprender de los egoístas significa enfrentarse a ellos e intentar arrebatarles el poder, tal como ellos se apoderaron del mundo y someten a los pueblos. Porque ni modo que uno acepte ese poder y se someta. Eso no sería ese egoísmo del único, sino mera conveniencia o acomodo propio del servil esclavo. Por eso, para Stirner, la solución de la pobreza estaría en el egoísmo. Afirma, el egoísmo sigue otro camino para la supresión de la miseria de la plebe. Dice, pon tu mano sobre aquello que necesitas y tómalo. Es la declaración de guerra de todos contra todos. Solo yo soy juez de lo que quiero tener. Es decir, el pobre no debe esperar a que el rico o poderoso voluntariamente le dé parte de la riqueza que ha acumulado del trabajo ajeno, sino que él, o mejor dicho, en este caso ellos mismos, deben tomarlo, a la fuerza, arrebatárselo, porque separados, uno solo o unos pocos, nunca podrán nada contra los poderosos. Y esto no es socialismo, sino simple reacción contra los abusos, reacción natural, reacción egoísta. Así los pueblos logran cosas, así se conquistan derechos, porque los poderosos jamás regalaron nada. Dice, como el ciudadano utiliza el Estado, el trabajador utilizará la sociedad con un fin egoísta. Todos tienen un fin egoísta, su bienestar. Trabaja entonces para sí mismo, para satisfacer su deseo, que su obra resulte útil a los demás y para la posteridad. No quita el carácter egoísta de su trabajo. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores que se rebelan contra el patrón abusivo que acumula demasiado y les paga poco, su fin obviamente sería egoísta, ya que actuarían buscando su propio beneficio y bienestar. Por más que digan que lo hacen por el bien común, la justicia o la igualdad para ellos sería secundario, porque lo principal sería tener el poder y tomar lo que creen merecer. Y así para Stirner todo se basa en el egoísmo. Dice, la religión misma está fundada sobre nuestro egoísmo y lo explota. Basada sobre nuestros apetitos, ahoga a unos para satisfacer a los otros. Ella nos ofrece el espectáculo del egoísta engañado, el egoísta que no se satisface, pero que satisface uno de sus apetitos, por ejemplo, la sed de felicidad. La religión me promete el bien supremo y para ganarlo dejo de oír mis demás deseos y no los satisfago. O sea, el hecho de que uno desee o busque su propia felicidad, ya lo hace egoísta, puesto que piensa en su propio bien, antes que el de los demás. En efecto, nadie o casi nadie abraza la religión imaginando una felicidad igual para todos, sino que por lo menos esperan que a ellos mismos no les vaya mal, relegando a los demás. Y obviamente para lograr esta felicidad han de sacrificarse otros gustos y placeres. Luego habla del egoísta involuntario. Dice, cualquiera que sea el punto de vista bajo el que se me acuse de egoísmo, se sobreentiende siempre que se tiene en mente algún otro al que yo debería servir antes que a mí mismo, a quien yo debería considerar más importante que a todo lo demás. En resumen, un algo en el que hallaría mi bien. Lo sagrado existe solo para el egoísta que no se reconoce como tal, para el egoísta involuntario. Es decir, para Stirner todos serían egoístas, y el que cree no serlo o no se acepta como tal, lo sería involuntariamente. Dice, me refiero al que incapaz de traspasar los límites de su yo
No lo considera, sin embargo, como el ser supremo. No sirve más que a sí mismo, creyendo servir a un ser superior, y que no conociendo nada superior a sí mismo, sueña sin embargo con alguna cosa superior. En resumen, es el egoísta que quisiera no ser egoísta, que se humilla y que combate su egoísmo, pero que no se humilla más que para ser elevado, es decir, para satisfacer su egoísmo. De manera que esta vida de sacrificio o abnegación que suelen adoptar muchos sabios y religiosos tendría también un fin egoísta. Por más que su propósito sea espiritual o la divinidad, estaría movido por lograr algo para sí mismo o en sí mismo, dice. No quiere ser egoísta y por eso busca en el cielo y en la tierra algún ser superior al que pueda ofrecer sus servicios y sus sacrificios. Pero por más que se esfuerza y mortifica, no lo hace en definitiva más que por amor a sí mismo y el egoísmo. El odioso egoísmo no se separa de él. He aquí por qué lo llamo egoísta involuntario. En fin, para Steiner el egoísmo se remitiría a la voluntad, o sea, haga lo que haga una persona, si lo hace libremente porque quiere, sin ser obligado, sería egoísta. Y así alguien que elige actuar mal, sería tan egoísta como alguien que elige actuar bien, porque ambos lo harían buscando algo para sí mismos, y pensando en ellos mismos, no en otros. El bueno podría decir que él no se aprovecha de los demás, pero es que lo hace porque con eso él busca ser mejor. Lo cual está bien, y lo es, pero eso no lo limpia del egoísmo. O sea, el egoísmo no te vuelve automáticamente malo, aunque sí puede y suele ser usado para fines equivocados, perversos.